is try to define different phenotypes. So you know how frustrating it is to try to start with a BPD talk, the whole definition thing, and if that definition works for something, we know that it's a spectrum of disease, and the idea is to try to differentiate some phenotypes. And I hope that I can show you that, yeah, we have some light in the fact that there can be different ones. It's not a unique disease. I did have, maybe my professors wouldn't be happy, but I would say, when I was a resident, they would say, okay, how old is the baby? 35 weeks, and they would say, okay, let's use furosemide. And even though they might say no, but they work that Un way. ejemplo son los diuréticos, han ido fluctuando. Y como sabemos, pues la definición, sobre todo la cuestión de las definiciones, ha ido cambiando conforme sobreviven neonatos más prematuros que la definición original, ¿no? Sabemos que tienen histología diferente y pues los factores de riesgo pues también son distintos. Entonces, sabemos que hay factores prenatales y postnatales, como ya nos lo expuso el doctor Travers, para poder buscar cuáles serían los objetivos de tratamiento, y sabemos que después viene una etapa crónica. Y en esa etapa crónica justamente es cuando se define la presencia o no de displasia broncopulmonar. Ahora, hace tiempo hicimos este cuadro que está bastante atareado, pues, pero trae cuáles son los manejos que se han descrito para la displasia broncopulmonar, tanto preventivos como una vez que está la displasia establecida. Sabemos todo lo que pasó con el CAP trial, con la cafeína, si de verdad era la droga prometida. La gran mayoría de nuestros bebés ya están tratados con cafeína, pero bueno, más allá, una vez que está establecida la displasia, es difícil saber qué estrategias podemos utilizar. Y cuando escribimos este artículo, se publicó en el 2021, entonces lo escribimos seguramente por ahí del 2020. Las estrellitas quiere decir donde se podría tener algún papel el ultrasonido pulmonar, y pusimos unos corazoncitos donde tendría sentido hacer el ecocardiograma, sobre todo con el concepto del tamiz de hipertensión pulmonar en los pacientes que tienen displasia broncopulmonar. Y hoy en día yo agregaría un nuevo corazoncito ahí con todos los estudios del doctor McNamara y la doctora Regan Giesinger, donde demostraron que en los prematuros más pequeños el hacer un ecocardiograma en las primeras horas para definir la fisiología e intervenir puede cambiar los desenlaces de estos recién nacidos. Entonces vamos a navegar con un caso clínico, 28 semanas de gestación, Apgar 279, le dan una dosis de surfactante, intentan CPAP, pero se intuba antes de transferirse a un hospital de referencia y pesa 1 kilo. Entonces, todos sabemos que debemos de hacer ahí un juego entre la presión que estamos dándole a este bebé para tratar de bajar la cantidad de oxígeno que estamos dando. Sabemos, el oxígeno es la droga que más utilizamos, salva vidas, pero es tóxica. Entonces viene aquí toda la historia de los objetivos de saturación, si aumentan o no la mortalidad, qué es lo que tenemos que hacer con nuestros bebés. Siempre debemos de tratar de mezclar oxígeno desde la sala de partos y tratar de bajar el oxígeno a lo mínimo que necesite nuestro paciente para llegar a saturaciones objetivas. El asunto del conducto arterioso, creo que el doctor McNamara lo ha expuesto claramente. El gran problema está en la definición de la población, y un problema de juntar todos los ensayos clínicos es que estamos viendo pacientes diferentes con diferentes definiciones, y eso es lo que hace difícil interpretar los resultados, pero lo que es innegable es que a partir de que se pasó de una época de tratar agresivamente el conducto arterioso a dejar de tratarlo, las tasas de displasia broncopulmonar han incrementado. El doctor McNamara les pasó ya un poco de esta información, pero antes y después del uso de indometacina profiláctica incrementa la incidencia de displasia broncopulmonar, e incluso analizando cuánto tiempo estuvo expuesto el recién nacido al volumen del cortocircuito, incrementa el riesgo de displasia broncopulmonar. Y este es otro estudio del grupo de el doctor Bancalari, si no me equivoco, utilizando la clasificación del doctor
doctor McNamara, y evidentemente entre más grave es el paciente, el volumen del cortocircuito, estadificándolo por la escala del doctor McNamara, desarrollan estadios más graves de displasia broncopulmonar. Entonces, nuestro recién nacido estamos en el día 7 y todavía el equipo no puede extubar al bebé. Y encontramos un conducto arterioso grande con datos de hiperflujo pulmonar y de hipoperfusión sistémica. Entonces, a este paciente decidimos nosotros darle tratamiento. Les digo, el doctor ya expuso claramente que hay mucha controversia. ¿Dónde está la controversia? Y quizás sí, el manejo temprano puede no ser lo más adecuado, pero sí el manejo sintomático temprano es donde debemos de identificar los pacientes que podrían beneficiarse de tratamiento, y haciendo este abordaje multimodal con diferentes variaciones se ha logrado demostrar que pueden predecir la presencia de displasia broncopulmonar y el desenlace compuesto de displasia broncopulmonar y muerte. Entonces, dimos tratamiento para el conducto arterioso, se cerró con ciclo de cierre farmacológico, mejoran los datos de hipoperfusión sistémica. Y vean cómo también el ultrasonido pulmonar cambia, encontramos menos número de líneas B después de cerrado el conducto, aunque todavía costó un poco más extubarlo. Se extuba temporalmente, pero hacia el día 13 nuevamente se vuelve a intubar el paciente. Y aquí viene otro espectro de tratamiento que tenemos postnatal, que son los esteroides postnatales. Aquí me salté todas las diapositivas de la historia de los esteroides postnatales. Yo creo que todos ustedes la conocen, como inicialmente pues dosis de caballo de dexametasona parecía que eran buenísimos, incluso mejoraban el neurodesarrollo. A los 2 años se siguen estos recién nacidos y hay una tasa altísima de parálisis cerebral, y de repente los neonatólogos no quieren saber nada de esteroides postnatales, y eso también ha hecho que sea difícil reclutar pacientes para los ensayos clínicos controlados. Yo siempre a mis residentes les dejo de tarea, cuando dicen a este paciente que le pusimos un esquema DART, les pregunto ¿cuántos pacientes hay en cada brazo del estudio DART? Quienes no lo sepan, búsquenlo, porque es interesante y es justo eso. Nadie quería reclutar a sus recién nacidos a esteroides, porque pasamos de es perfecto, porque evidentemente, si tú le das esteroides a un paciente, lo extubas más rápido y hay menos displasia, eso es claro, pero estamos preocupados en el neurodesarrollo. Entonces, el abordaje razonable quizá es después de la primera semana, los neonatos que dependen de ventilador, determinando el riesgo, tratamos a los neonatos con riesgo y utilizamos el esquema DART. Y alguna vez escuché al doctor Alan Joe que con este abordaje, si el paciente no mejora al día 3, quita el esquema DART. Entonces a este paciente le dimos un esquema DART. Miren, ahí está la tarea. Vean cuántos hay en cada brazo. Entonces era un estudio planeado para 814 pacientes, pero hay 35 en cada brazo. Y todos, es común, ¿qué esquema le pusimos a nuestro recién nacido? Pues un esquema DART. Entonces nosotros, con la calculadora de riesgo del Neonatal Research Network, establecemos, y normalmente lo que tratamos de ver es los pacientes que tienen el riesgo compuesto de displasia moderada, severa o muerte mayor al 60%, es a quienes decidimos darles tratamiento con esteroides. Entonces este paciente tenía más de 60% de riesgo de displasia moderada, severa y muerte, y le dimos un esquema DART. Y pues ya, después de eso, poco a poco se pudo extubar, el paciente tuvo datos de infección, sabemos que la unión de un cortocircuito de conducto arterioso más infección nos aumenta mucho el riesgo de displasia broncopulmonar, pero bueno, es un ejemplo de lo que hacemos con nuestros recién nacidos para tratar de retirar el ventilador y egresarlos sin displasia broncopulmonar. Este estudio del doctor Arvind Sehgal vio justamente cuál era el efecto hemodinámico de dar un esquema DART en los pacientes, y demostró que mejora el desempeño del ventrículo derecho, disminuyen los marcadores de resistencias vasculares pulmonares, se logra un resultado significativo tratando de quitar el ventilador y mejora el gasto cardíaco izquierdo con un aumento transitorio leve de la presión arterial de los pacientes. Ahora, aquí entra el ultrasonido pulmonar para tratar de predecir qué bebés van a desarrollar displasia broncopulmonar. Aquí no los voy a estudiar, no los voy a aburrir, porque son muchísimos estudios y ya está metaanalizado. Pero el primer estudio que hay en la literatura es donde
utilizando el hígado como ventana acústica, veían detrás del hígado, cuando permanecía la hiperecogenicidad detrás del hígado, era característico de los bebés que desarrollaban displasia broncopulmonar. Este no es el método como ahora normalmente hacemos nuestros ultrasonidos pulmonares, pero quiere decir únicamente pues, que habían más líneas B. Entonces había mayor edema intersticial. Nosotros lo hemos hecho. Este es un paciente con SDR, y este es un paciente cuando se cura y no hay mayor problema. Entonces, cuando persistía la hiperecogenicidad posthepática, ayudaba a predecir displasia broncopulmonar. Hoy en día se hace con el método que vimos el día de ayer, hay dos esquemas, con las 6 áreas y con 10 áreas. La escala de ultrasonido con 6 áreas y la 10 le dicen Extended Long Ultrasound. Y demostraron dos cosas. Uno, que de 7 a 14 días, diferentes cortes de 8 a 10 dan una sensibilidad del 70 al 80%, una especificidad del 80 al 87% para predecir el bebé que va a desarrollar displasia broncopulmonar, con un área bajo la curva de 0.85, que quiere decir que es una prueba buena para la predicción de displasia broncopulmonar. Uno de los últimos estudios es este del doctor Raimondi, que es fantástico, donde estratificó por diferentes edades de gestación. Vean como en el grupo de nuestro paciente, de los 25 a las 30 semanas, tener 10 puntos daba una sensibilidad del 78, una especificidad del 87, con un área bajo la curva de 0.89 para predecir que el bebé iba a desarrollar displasia broncopulmonar. Y este es nuestro paciente a la semana. Entonces, a la semana pues tenemos 10 de escala semicuantitativa. Entonces podemos predecir con base a estos estudios que nuestro paciente seguramente va a tener displasia broncopulmonar. No se echan a andar los otros videos, pero bueno, creo que queda clara la idea de cuál fue la escala semicuantitativa. Ahora, en el transcurso que mantenemos a nuestro recién nacido, Colm nos enseñó ya claramente que debemos de cuidar y la ventilación protectora es fundamental. Sabemos que lo que más va a dañar a nuestros bebés va a ser el volutrauma, no el barotrauma. La lesión pulmonar no va a ocurrir si mantenemos la presión necesaria para mantener la presión transpulmonar dentro de límites de seguridad, sin importar qué tan alta sea. Y ahí es el experimento famoso donde ventilaron animales paralizados, nada más que unos tenían un chalequito. Utilizando las mismas presiones en los pacientes que tenían el chalequito, no había daño histológico, utilizando el mismo volumen que con los otros, ¿no? Entonces, la ventilación protectora es muy importante. Sabemos, lo que habíamos dicho, que nos ayuda mucho a reclutar, pero no podemos predecir sobredistensión. Este es un estudio de una revista de anestesia de un paciente que reclutaron con alta frecuencia. Entonces vean cómo pasan de una consolidación a un patrón de líneas A deslizante. Y les digo, han habido estudios muy interesantes donde podríamos utilizar el ultrasonido pulmonar junto con los datos que les da de mecánica pulmonar su ventilador, para poco a poco reclutar a los pacientes y tenerlos en un estado fisiológico por más tiempo. Entonces, lo que describen, aquí hay 4 imágenes, aquí inician el reclutamiento, pero en vez de que aparezca una imagen como la que está aquí, que le dicen imagen en rayos de sol, aparecen más puntitos blancos en la consolidación. Entonces, demuestran que simplemente se incrementa el espacio muerto. Cuando comienzan a reclutar y aparece esta imagen como en patrón de rayos de sol, quiere decir que es un pulmón reclutable, y en vez de hacerlo por FiO2, lo hacen mejorando la imagen y bueno, obviamente demostrando que pueden ir bajando FiO2. Entonces, está demostrado que cuando reclutamos a nuestro paciente, el ultrasonido es muy útil porque vamos a pasar de un estado de consolidación a un estado, ya sea o un pulmón blanco o a un pulmón blanco y negro. Nunca intentamos tener un pulmón perfecto moviéndole las presiones porque sabemos que no podemos detectar sobredistensión. Y esto ya se los había enseñado. Tenemos pacientes que tienen enfisema pulmonar intersticial y el ultrasonido pulmonar más cercano al fallecimiento tiene patrón de líneas B. Entonces no es posible detectar sobredistensión, tenemos que hacer una mezcla de cosas. Ahora, cuando nosotros reclutamos a los pacientes tratando de ver marcadores ecocardiográficos, usamos este estudio del doctor Kurt de Waal, donde vio que un marcador para determinar que se puede reclutar el paciente sin alteración hemodinámica es vigilar el gasto cardíaco derecho. Y aquí les pongo un ejemplo: ex prematuro de 31 semanas, 38 corregidas, displasia grave, había tenido varios eventos abdominales, regresa a UCIN de quirófano por una laparotomía por oclusión intestinal y llega totalmente colapsado.
iniciamos reclutamiento y vean, cuando iniciamos reclutamiento aparece este patrón de rayos de sol. Vemos que el pulmón es reclutable y pues lo logramos reclutar. Y vean cómo vigilamos también gasto cardíaco derecho y vemos el Doppler cerebral. Tenemos vasoconstricción cerebral con gasto cardíaco de 240 mililitros kilo minuto. Y después del reclutamiento, aquí está, ¿se acuerdan que está totalmente colapsada esta área? Seguimos manteniendo un gasto cardíaco de 241 y vean cómo mejora la hemodinamia cerebral. Entonces, el mezclar el ultrasonido pulmonar quizá puede tener un papel en mantener a nuestros pacientes en un estado de mejor reclutamiento. Y de aquí vienen los fenotipos, ya cuando se establece la enfermedad, y cómo podemos establecer fenotipos cardíacos y diferentes fenotipos pulmonares. Seguramente todos han escuchado, ¿no?, este concepto de los fenotipos en displasia, cuando tiene componente de vías aéreas centrales, de vías aéreas pequeñas o de vía aérea distal. Y muchos fármacos que utilizamos, que como Colm nos demostró, no tenemos mayor evidencia, pero los usamos de manera sintomática como broncodilatadores, diuréticos, etcétera. Ahora, ¿cómo diagnosticamos displasia broncopulmonar por ultrasonido pulmonar? Es relativamente sencillo. Vamos a tener alteraciones de la línea pleural que va a estar engrosada. La línea pleural normalmente mide menos de 0.5 milímetros y vamos a tener un patrón intersticial neumogénico de líneas B. ¿Qué quiere decir el patrón intersticial neumogénico? Que hay áreas que tienen más líneas B y hay otras áreas respetadas. Contrario a lo que sería el patrón cardiogénico, que puede ser un poquito más homogéneo, aunque en realidad pues en neonato es muy difícil establecer esa diferencia. Entonces vean, una displasia broncopulmonar leve a moderada, está algo engrosada la línea pleural y tenemos líneas B, más líneas B en algunos lugares que en otros. Podemos tener algunas consolidaciones chiquitititas como esta, interrupción de la línea pleural, engrosamiento y el patrón de líneas B. Comparado con una displasia broncopulmonar espantosa, es un exprematuro de 27 semanas que ingresa después de varias semanas en otro hospital con paro cardiorrespiratorio al arribo, 6 meses de estancia en la UCIN, terrible. Y vean, ¿no?, mucho más engrosada la línea pleural, interrumpida, con consolidaciones. Y otras áreas con el pulmón prácticamente blanco, ¿no? Vean cómo acá se rompe la línea pleural, consolidaciones un poquito más profundas. Y vean nada más el eje corto de este pobre paciente con ventrículo derecho gigantesco, movimiento septal paradójico. Entonces, cuando el objeto de hacer el tamiz cardiovascular, pues el tamiz por ecocardiografía es justamente identificar si existe o no hipertensión pulmonar asociada a la displasia, ¿no? Entonces ese fue como el primer fenotipo. También sabemos que muchas veces pueden haber cortocircuitos que quizás se ven en los ecocardiogramas iniciales, pero no se les pone mucha atención, pero cuando el paciente llega al estadio de displasia broncopulmonar, estos pueden tener más repercusión, ya quizá con un QPQS arriba de 2. Entonces, casi siempre cuando estos son prematuros y por ahí les describen un foramen oval grande, diagonal CIA pequeña, esto hay que ver cómo se comporta porque después nos puede dar flujo pulmonar aumentado. Y vamos a tratar de hablar un poquito de esto del fenotipo postcapilar. Entonces, él es otro de mis maestros, el doctor Amish Jain, y él empezó a hacer este protocolo justamente pensando en que si identificábamos a los pacientes con hipertensión pulmonar crónica definida por septo plano en sístole y dilatación del ventrículo derecho, quizá este sería el grupo de pacientes donde de primera línea el tratamiento podría ser con diuréticos. Se inicia con furosemide, si el paciente responde, se cambia a espironolactona e hidroclorotiazida. Y bueno, había algo de experiencia anecdótica de cómo iba con cuál había sido el resultado con sus pacientes. Yo pude participar en este primer estudio donde se analizaron 27 pacientes con esta metodología. Se hacía el tamiz, digamos, de hipertensión pulmonar, aquellos con septo plano en sístole y dilatación del ventrículo derecho, se daba diuréticos de primera instancia y se demostró que había mejoría en el desempeño del ventrículo derecho y también que había una reducción en los índices de resistencias vasculares pulmonares, logrando descenso del soporte ventilatorio en 56% de estos pacientes. Vean cómo la gran mayoría se fueron, se pudieron dar de alta
sin oxígeno, algunos con oxígeno y solamente uno requirió tratamiento con sildenafil. Ahora nosotros después hicimos nuestra versión mexicana, justamente con la misma metodología que Amish nos enseñó. Son 72 prematuros que se tamizan entre las 36 y 38 semanas y les hicimos el tamiz ecocardiográfico y también les hicimos ultrasonido pulmonar. 41 tuvieron enfermedad parenquimatosa únicamente. 22 tuvieron la definición de septo plano en sístole y dilatación del ventrículo derecho, pero vean cómo 9 pacientes tenían un cortocircuito de izquierda a derecha que estaba dando el mayor determinante. Entonces, de estos 22 nos encargamos nosotros, de estos 9 los vio cardiología pediátrica para poderles dar seguimiento en la consulta externa. Y vean, de este patrón intersticial de líneas B con línea pleural engrosada, 51 tuvo nada más eso, pero 21 tuvo además consolidaciones. Esas consolidaciones se las pasamos al costo al equipo tratante y ellos decidieron el abordaje y dentro de esas 21 consolidaciones se integró un proceso infeccioso agregado en 12. Y lo único que tuvimos aislamientos fueron aislamientos virales, porque también fue cercano a la época COVID, entonces se tomaban muchos paneles virales. Y los pacientes, cuando comparamos los pacientes que tuvieron únicamente enfermedad parenquimatosa contra los que tuvieron displasia broncopulmonar con hiperflujo pulmonar o con hipertensión pulmonar crónica, tuvieron mayor morbimortalidad. Y aquí comparamos los pacientes que vimos antes y después del tratamiento con diurético y encontramos más o menos lo mismo. Disminuye el gasto cardíaco derecho, mejora el desempeño del ventrículo derecho y disminuyen las marcadores de resistencias vasculares pulmonares. Pudimos hacer descenso en el soporte ventilatorio en 59 pacientes, ahí está el flujograma. Y para el pulmón, esto es algo que yo tengo algo de conflicto con hacer la escala semicuantitativa básica, que es, como recuerdan, si tiene un patrón intersticial de líneas B ponemos 1, pero damos 2 puntos hasta que tiene el pulmón blanco. Entonces no importa si tiene un patrón intersticial leve o moderado o severo, porque de todos modos nos va a dar 1 punto. No sé si me estoy dando a entender acá. Hoy en día quizá lo hubiera hecho distinto y hubiera tratado de hacerlo de manera más numérica, con una escala semicuantitativa, pero para fines de este estudio lo que hacíamos es que lo clasificábamos leve cuando teníamos 75% de áreas respetadas, moderado cuando teníamos 50% de áreas respetadas, grave cuando solo había 25% de áreas respetadas y crítico si tenía el pulmón blanco. Y vean cómo antes y después de dar diuréticos incrementaron los casos leves y disminuyeron los casos moderados y severos. Y finalmente viene este último fenotipo que es importante reconocer, donde podría haber fisiología postcapilar. Estos pacientes no forzosamente van a estar hipertensos. Cuando seguimos estos pacientes estamos buscando como nuevos casos de manera más activa. Yo, por ejemplo, nunca he tenido una estenosis de venas pulmonares, así que yo todas las que tengo son sacadas de artículos o prestadas. Yo no tengo un caso propio, pero estaba reportado este fenotipo. Ahora, yo estaba buscando mucho el paciente que francamente estaba hipertenso. Nosotros en México no vemos prematuros tan extremos, entonces creo que eso tiene que ver que no vemos también pacientes ya con displasia que tengan franca hipertensión arterial sistémica. Pero está demostrado que los pacientes que tienen displasia más grave quizá no van a tener hipertensión sistémica manifiesta, pero si ven los percentiles de sus presiones arteriales van a estar más elevadas. Entonces también del doctor Arvind Sehgal propone un poquito cuál sería la fisiología del fenotipo postcapilar, donde en vez de que encontremos un corazón grandote derecho, dilatación del ventrículo derecho, aquí más bien vamos a tener un corazón izquierdo más agrandado y vamos a tener datos de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y tiene que ver con que los vasos se convierten en vasos más rígidos. Pensando en la fisiología de estos pacientes, al tener vasos más rígidos y un incremento de la poscarga del ventrículo izquierdo, tendríamos que buscar fármacos que nos ayuden a la relajación del ventrículo izquierdo, ¿no? Y este es un caso reciente que tuvimos, también exprematuro, era un poquito más grande, de 29 semanas, igual la interconsulta es porque no le podían quitar el oxígeno y pues ya nada más estaba con oxígeno en cánula nasal.
Y este paciente tenía un fenotipo interesante. Cuando no tenía escleredema, no tenía hepatomegalia, que es algo más que vemos cuando hay hipertensión asociada a displasia, cuando tiene que ver con el ventrículo derecho, pero era un chiquitín que cuando se enojaba, lloraba, era evidente que taquicardizaba, hacía 180, 190 y se fatigaba extremadamente, ¿no? Y a la hora de hacer el ecocardiograma, como pueden ver, no está dilatado el ventrículo derecho, pero sí teníamos incremento, un patrón de displasia broncopulmonar con engrosamiento de la línea pleural, un patrón intersticial de líneas B, y teníamos datos de alteración en la diástole. Les digo que es complicado decir disfunción diastólica. Entonces, a este paciente inicialmente propusimos un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. El tratante no se sentía tan cómodo, entonces inició con diuréticos. Después de la semana con diuréticos, seguía con oxígeno. Habían mejorado algunos patrones. Entonces, vean, todos estos patrones, la relación EA, tiempo de relajación isovolumétrica, los Dopplers tisulares y el índice miocárdico o el índice de TEI, y cuál es la relación entre la E por Doppler pulsado y la E' por Doppler tisular. Empezamos con una EE septal de 16 y una lateral de 18. Después de los diuréticos bajó a 17 y 18, y vean cómo el índice de TEI de 0.53 subió a 0.55 medial y lateral de 0.47 bajó a 0.37. Entonces, después de que una semana de diuréticos no funcionó, cambiamos por un inhibidor de la... Bueno, de hecho, propusimos el inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, se inició, y una semana después vean cómo se modifica la función diastólica, se modifican los Dopplers tisulares, mejora el pulmón, y este neonato lo pudimos egresar sin oxígeno. Entonces, es importante, seguramente en el camino vamos a ir identificando otro tipo de sutilezas para poder caracterizar los fenotipos de displasia y darles tratamiento un poquito más dirigido. Hay que estar muy al pendiente de literatura de centros de ingresos altos que tienen la capacidad, por ejemplo, de cateterizar a sus pacientes, pero nosotros creo que el ecocardiograma, el ultrasonido pulmonar son herramientas que tenemos que utilizar más para caracterizar a nuestros pacientes. Y por último, les comenté que se hizo esta revisión de la integración justamente de la ecocardiografía con el ultrasonido pulmonar, y es un cuadro donde describimos cuáles pueden ser los fenotipos pulmonares o el componente de la displasia, cómo se ve el ultrasonido pulmonar y cómo se vería el ecocardiograma, la ecocardiografía funcional, desde edema pulmonar cardiogénico, síndrome intersticial no cardiogénico. Entonces, por eso es muy importante darle seguimiento a los cortocircuitos, o es únicamente enfermedad parenquimatosa clásica por displasia broncopulmonar, si hay consolidaciones o no. Como les digo, los datos de atrapamiento aéreo y cambios quísticos pueden ser muy difíciles de detectar con el ultrasonido pulmonar. Y finalmente, la hipertensión pulmonar precapilar, donde tenemos justamente algo de compromiso del ventrículo izquierdo, alteración en la función diastólica del ventrículo izquierdo. Siempre que vemos a nuestros pacientes para este tipo de valoraciones, como les digo, deben de ser por eso con mucho cuidado. Vemos siempre las 4 venas pulmonares. Yo sigo cazando a ver si tengo espero que no, pues, porque son casos horrorosos, pero una estenosis adquirida de venas pulmonares que está descrita como una causa importante de displasia broncopulmonar con hipertensión pulmonar. Y los cortocircuitos, sobre todo recuerden eso, cuando tienen un cortocircuito que a veces les dicen, tiene un foramen de 4 milímetros, pero ahora se le va a quitar, o yo qué sé, y de repente se desarrolla displasia broncopulmonar, hay que ver qué pasó con ese cortocircuito de izquierda a derecha. Nuestro bebé finalmente a las 36 semanas corregidas, hacemos el estudio, y teníamos una mezcla había dilatación del ventrículo derecho, y justamente teníamos ahí una comunicación interauricular limítrofe entre 3 y 4 milímetros, y pues también en este caso lo mismo, ¿no? Engrosamiento de la línea pleural, patrón intersticial de líneas B, y este paciente se manejó con diuréticos. Teníamos un QPQS de 2:1 con dilatación del ventrículo derecho, y una semana después de los diuréticos se pudo demostrar que baja el QPQS a 1.3, y vean cómo también se ve reflejado en la cantidad de líneas B en el ultrasonido pulmonar. Y bueno, pues es lo que queremos, ¿no? Tratar de egresar a nuestros pacientes cercanos a un crecimiento adecuado, una nutrición adecuada, que ahorita el doctor Salas nos va a hablar muy bien, y tratar de egresarlos sin daño pulmonar. Y únicamente un par de diapositivas. Hay algunos casos que parecen displasia broncopulmonar, donde va empeorando el patrón intersticial de líneas B y no se comportan de manera habitual.
Están descritos, aunque hay mucha controversia en la literatura, como enfermedades pulmonares intersticiales de presentación temprana. Y de ahí hay toda una discusión de si se pueden separar en diferentes enfermedades o es un espectro de inmadurez pulmonar. Pero aquí les pongo unos casos. Esta era una beba que progresivamente el pulmón se fue poniendo más blanco. O sea, generalmente son pacientes que característicamente son taquipneicos. Entonces, si ustedes llegan justo cuando están evaluando a sus pacientes, porque este bebé sigue respirando 80, 100 por minuto, generalmente son bebés taquipneicos. Y bueno, esta bebé estuvo con ventilación no invasiva, pero el pulmón gradualmente se fue poniendo más blanco. Se estudiaron varias cosas, le tocaron evidentemente macrólidos, etcétera, hasta que llegamos a un punto de gravedad donde teníamos que hacer diagnóstico diferencial y muchas veces se hace una tomografía axial computada de alta resolución y muchas veces pueden requerir de una biopsia pulmonar, ya sea por cepillado o una biopsia a cielo abierto. Esta paciente tenía datos histológicos compatibles con deficiencia de proteína B de surfactante. Desgraciadamente falleció, pero por lo menos pudimos hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico genético, el seguro de gastos médicos cubrió solamente la variante más común, que salió negativa, pero no pudimos hacer un estudio más profundo, aunque esto fue hace varios años. Este es otro caso muy interesante, desgraciadamente perdimos contacto. Esto es en la época COVID. Entonces este bebé lo habían clasificado como síndrome de aspiración de meconio, con esta placa, que no tenía sentido. Cuando le pasamos visita en cuidados intermedios, seguía requiriendo alto flujo bastante incrementado. El bebé estaba taquipneico y la historia curiosa es que la mamá de este bebé pasó como 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos intubada por COVID. Fue justo en la pandemia. Entonces la mamá tuvo enfermedad por COVID y este bebé fue desarrollando poco a poco enfermedad pulmonar intersticial, tanto por ultrasonido pulmonar como por la tomografía. Desgraciadamente estábamos en pandemia y cuando llegamos al punto de tratar de hacer la biopsia pulmonar se iba a hacer como externo, se envía a casa con oxígeno, pero perdimos contacto con el paciente. Y este es otro cuadro similar. Paciente taquipneico continuo, vean cómo la placa va empeorando poco a poco. Y también no checan la historia clínica. Cuando ustedes ven cuál es la historia clínica, qué le pasó a este bebé, no entiendes por qué el pulmón cada vez se va poniendo pues, más intersticial. En el caso del ultrasonido pulmonar cada vez se va poniendo más blanco. Lo mismo, hicimos la tomografía con datos de enfermedad pulmonar intersticial y esta es una glucogenosis pulmonar intersticial. Pues se dio tratamiento, está en seguimiento por neumología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Los invitamos a acompañarnos a la mesa para la ronda de preguntas. Mientras van haciéndonos llegar sus preguntas, quería preguntarle al doctor Coll, cuando nos mencionó lo de la cafeína, ¿no? La dosis alta implica, acá digamos de rutina, aquí usamos la dosis inicial de 20 miligramos por kilo y luego nos manejamos entre 5 y 10 diario. Entonces, ustedes lo usan en mayor cantidad y en qué tipo de pacientes se elige esta dosis, ¿no? So yeah, we start with a load of 20 per kilo. Y luego, de hecho, continuamos 20 por kilogramo diario. Y a veces tal vez tengamos que incrementar la dosis según crece el bebé, pero generalmente dejamos que gradualmente vaya creciendo más allá de esa dosis de 20 en lo que va creciendo el bebé. Pero utilizamos como dosis típica diaria en los bebés muy extremos con riesgo altos de BPD los 20 miligramos por kilo. En los bebés muy prematuros probablemente no sea tan importante que hagan 20 a 10 por miligramos, pero para retirarlos del ventilador 20 por miligramos por kilo va a ser más efectivo en base a los estudios que les presenté. En el caso del los corticoides postnatales, viendo que es útil utilizarlo, ¿está correcto continuar con la práctica de plantearle al papá, a los padres, el riesgo de neurodesarrollo? O sea, no podemos decir todavía que no hay riesgo al utilizarlo.
That's a great question. I'm actually going to answer that in my De next hecho, talk. lo voy a responder en la siguiente charla después de la pausa. Voy a hablar todo acerca del uso de corticoides postnatales. Tenemos una pregunta Okay, we do have one question sobre from the la audience. opinión acerca del uso prolongado de la furosemida mayor de 5 días para apoyar el manejo nutricional. En el paciente con displasia. O sea, más bien yo supongo que es o sea, el riesgo de mantener la furosemida para... No entiendo el concepto, pero pueden haber dos acepciones. Uno, mantener diuréticos para poder dar volúmenes más altos. No sé si eso sea la pregunta, o la otra es si debemos tener cuidado con los diuréticos. Yo respondería, sí debemos de tener cuidado con los diuréticos. Justamente como vieron, y un poco como todo lo que hacemos es, damos un tratamiento basado en la fisiología subyacente que estamos interpretando nosotros, pero si no funciona hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, en general la idea es un poco esa. A mí, en el centro perinatal en el que estoy trabajando, poco a poco estamos introduciendo un poquito el tema de decirles, déjenme hacerle el eco antes de que pongamos tratamiento, porque muchos médicos están acostumbrados a, ya si clínicamente creen que lo requieren, pueden iniciar o dan diuréticos justamente en el entorno de displasia broncopulmonar. Entonces, mi mensaje sería, la furosemida hay que tener cuidado. No es un fármaco inocuo, hay que tener cuidado con los balances, hay que tener cuidado con el riñón, y normalmente utilizamos furosemide de inicio, y si responde a furosemide cambiamos a hidroclorotiazida y espironolactona. No nos quedamos con furosemide todo el tiempo. Iniciamos con el diurético de asa y después cambiamos a esa preparación. Hay que tener cuidado con los diuréticos, y creo que Ariel va a poder responder mucho más claro todo este rollo que tiene que ver con volumen y qué hacer con los displásicos, porque hay muchos conceptos erróneos de que hay que restringirlos muchos de volumen y como cosas que siempre es difícil hacerlos crecer y todo, pero bueno, si la pregunta iba con poner diurético para poderle dar más volumen, creo que no es una práctica adecuada. Una pregunta un poco de operatividad, digamos. El Score-Luz, para utilizarlo como predictor de displasia broncopulmonar, debiera hacerse con el paciente, o sea, si el paciente está con soporte respiratorio en CPAP, probablemente, o en cánula, ¿podría haber alguna diferencia, digamos? Porque a los 7 días probablemente todavía sigue en CPAP, pero tal vez a los 14 ya está en cánula. Sí. ¿Eso podría incrementar el score? No, lo que hay que, justamente ese es a mí lo que me causa conflicto para displasia de la escala semicuantitativa clásica, porque como les decía, si tienes, o sea, si apenas cumple para patrón intersticial, le damos un punto. Y si tiene tantas líneas B que casi no se ven las líneas A, pero se ve un poquito, le seguimos dando un punto. Entonces ahí cuesta un poquito trabajo diferenciar en los casos donde, porque si es evidente, tú das diurético o se cierra el conducto arterioso y pasas de tener muchas líneas B a tener menos líneas B. Entonces, la manera de clasificar eso, sí creo que hay que tratar de hacerlo de manera numérica. Para los estudios de predicción, lo hicieron con la escala clásica que ustedes conocen y vieron cuál es la ventaja también de agregar las zonas posteriores. Perdón, se me olvidó mencionarlo. Encontraron que agregar las zonas posteriores mejoraba el desempeño de la prueba, pero de manera únicamente limítrofe. Entonces decían que quizá una prueba siendo más sencilla, utilizando únicamente las 6 áreas, podría ser la correcta. A nosotros nos sirve mucho porque vemos las zonas posteriores y muchas veces te encuentras con una atelectasia. Bueno, habíamos una consolidación, no es una neumonía, una consolidación puede ser atelectasia, hemorragia, etcétera, pero te encuentras una consolidación, lo primero que piensas es una atelectasia, y muchas veces le das consejo al equipo de pues pronémoslo, demos fisioterapia, y a veces en el momento ves ya se resolvió, o es algo que persiste, aparece broncograma, el paciente tuvo fiebre. Entonces así es como justamente con el paciente displásico también te ayuda el ultrasonido para identificar infecciones dentro del hospital. Okay. Bueno, en aras de tiempo, tratando de cumplir el programa, vamos a pasar a tomar un break, por favor, y regresamos. Los ponentes.